Ayer en la tarde-noche recorrí, como me sucede a menudo, casi toda la ciudad de Santiago de Cuba buscando algún jugo para mi esposa que se encuentra en la clínica de Los Ángeles. Está ingresada en dicha institución médica. Allí, como siempre, voy a ver a mi esposa y a llevarle lo que necesita, desde el agua, alimento y cuantas cosas necesite alguien que se encuentre ingresado en un hospital en Cuba. Por cierto, estaba de guardia una enfermera que he visto ya 2 o 3 veces y que cuando la veo pasar por aquel pasillo del segundo piso de la clínica de Los Ángeles, rápidamente me viene a la mente un personaje siniestro de una película de terror. Hay que ver con el mal carácter, hay que ver cómo aquella mujer camina por aquel pasillo. Regresé a la casa, el transporte como siempre pésimo, muy difícil, muy caro, muy complejo moverse en la ciudad y más en ese horario. Y luego tuve que ir a una zona Wi-Fi, una de las zonas Wi-Fi de acá de la ciudad de Santiago de Cuba, donde te puedes conectar a internet a un precio excesivamente caro, uno de los precios, quizás el precio más caro del mundo, y la internet excesivamente lenta, excesivamente mala, de muy mala calidad. Regresé nuevamente a la vivienda que ocupo acá, el cuarto que ocupo acá en Altamira, Santiago de Cuba, y encendí la televisión. Recordemos que vivimos en Cuba y no hay opciones, como no hay opciones para encontrar un jugo, para ingresar en un hospital, para encontrar una medicina, y tampoco existen opciones para informarte. Tienes que ver, cuando enciendes la televisión o la radio o vas a leer la prensa nacional, tienes que leer o escuchar lo que quieren que tú escuches, quienes mal gobiernan o quienes tiranizan nuestra nación o quienes tiranizan la hermana nación venezolana, es decir, solo la televisión nacional o Telesur, que en buena medida también es propiedad del régimen castrista, lo paga el régimen venezolano, pero sus políticas están bien trazadas, bien marcadas por las decisiones de los Castro, en este caso del equipo del actual dictador cubano Raúl Castro. Encendí la televisión, no hay opciones, por el canal Cubavisión, una gala cultural por el Día de la Juventud Comunista y los Pioneros, dos de esas organizaciones, vamos, que el régimen creó y el régimen utiliza con sus fines maligno de controlar, adoctrinar, controlar, usar, mal usar, someter a niños, a jóvenes y a todos en este país. Cambié a Telesur y de inmediato me encuentro un cuadro, unas escenas repugnantes, verdaderamente asqueantes. Diosdado Cabello hablando siempre estupideces, el individuo sin duda de muy pocos recursos mentales, hablando una salta de estupideces, mintiendo, y detrás de él y del otro que estaba con él en aquel triste y penoso programa, unos cuadros inmensos de Hugo Chávez, de Fidel Castro y de Nicolás Maduro. Sin duda, repito, repulsiva aquellas imágenes. Pero cuando vi a Diosdado Cabello y vi a aquellos individuos detrás de Diosdado Cabello, no sé por qué, inmediatamente me acordé de un juego, de un mecanismo, de una fórmula para estafar incautos que hace muchos años, se encuentra uno en cualquier parte de nuestro país, en ciudades, en pueblos y hasta en el campo, en terminales, en carreteras. Las personas le llaman la chapita, el juego de las chapitas, el juego de las tapitas, y aquí tengo tres tapitas como las que utilizan los estafadores. Los estafadores tienen una bolita de esponja que tapan, tienen dos tapitas que no tienen nada debajo, y los estafadores
Vamos, está el que manipula las tapitas y están los que le hacen a él la media, le llaman la pala, le llaman, sí, popularmente se le conoce como la pala. Ellos son los que se encargan de motivar, de animar, de alentar a las personas para que caigan en el juego y terminen estafados por el que manipula las tapitas. La esponja, la cuestión está en que gana el que adivine después de una serie de movimientos que hacen velozmente, gana la persona si adivina dónde está la esponjita. Si la persona se equivoca y señala a la que está equivocada, pues pierde. Y los estafadores comienzan dejando ganar al incauto que va a ser estafado. Y repito, para motivar a las víctimas, la pala juega dinero y gana. Y la víctima empieza ganando generalmente un poquito de dinero y lo van dejando embullarse hasta que termina perdiendo dinero, termina perdiendo la ropa que lleva puesta, el reloj, cuantas cosas lleva encima, si no para a tiempo, porque el mecanismo, repito, es un mecanismo de estafa. La esponjita nunca está en ninguna de las tapas porque el jugador la mueve de manera tal que se queda con ella entre los dedos, la atrapa. Yo no sé hacerlo, habría que preguntarle a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, a Raúl Castro, a Fidel Castro, si ellos aprendieron a hacerlo alguna vez. El estafador, es decir, termina escondiendo entre sus uñas, entre sus dedos, la esponjita, que es fácil de esconder, y el jugador siempre pierde cuando él quiere. Él deja que sepan dónde está la esponjita cuando él quiere y la pone incluso. Cuando el jugador señala una tapita, él la mueve y la puede sacar o la puede poner a su antojo según le convenga, ¿no? A sus fines de estafar a la víctima. Es obvio que se habrán dado cuenta porque al ver a Diosdado Cabello diciendo todas aquellas mentiras, con aquel lenguaje pobre, con aquel discurso ridículo, con aquellas constantes amenazas, es cierto, hablando siempre de que defienden al pueblo, de que defienden a los pobres, de que la revolución se hizo para los pobres, que las misiones, etcétera, etcétera. Nosotros los cubanos conocemos demasiado bien ese discurso. De hecho, ese discurso se los enseñó al régimen venezolano, primero a Hugo Chávez, luego a Nicolás Maduro, o desde un principio a todo el equipo, el régimen castrista. El padre, el maestro de esas mentiras, de esas estafas, fue sin duda acá en todo el continente el dictador cubano fallecido, Fidel Castro. Y cuando veía, ¿no?, a Diosdado Cabello, al individuo que la acompañaba en aquel programa de venezolana de televisión, y los cuadros aquellos de Chávez, Fidel y Maduro detrás, es obvio que adivinarán por qué me acordé de inmediato de este juego de las chapitas. Es decir, siempre me pregunté en mi niñez, aún en mi temprana juventud, que cómo era posible que las personas se dejasen engañar tan fácilmente de individuos como Fidel Castro, y luego, o cómo se dejaron engañar de individuos como aquellos dictadores del bloque comunista soviético como Adolfo Hitler, Benito Mussolini. Uno se pregunta siempre cómo es que los pueblos, incluso pueblos cultos, pueblos con una larga historia, pueblos como el italiano, que hace más de 2500 años tenían un gobierno bastante democrático, ¿no?, para la fecha, tenían su república. ¿Cómo es posible que los pueblos se dejen engañar tan fácilmente de estos estafadores, que serían de no tener es decir, esas habilidades para apropiarse de toda una nación por sus habilidades para la estafa? Serían buenos jugadores de chapitas o tapitas, como querramos llamarle. Luego, quizás en el año 92, vi por primera vez, año 92 del siglo pasado, tendría 21 o 22 años, y vi por primera vez a un equipo de 3 o 4 jóvenes estafadores estafando a personas con las tapitas, con la chapita.
Y vi también en varias ocasiones, incluso llegué a buscarme problemas con estos individuos que no andan solos y que son agresivos y que te pueden atacar y hasta golpear si te ven vulnerable. Tuve problemas con ellos por alertar a sus víctimas de que no jugasen, que iban a ser estafados. Ellos se molestan y te pueden ir arriba, te pueden golpear y te pueden hasta robar, quitar con violencia lo que tengas encima. Vi personas de todas las edades, personas de todos los niveles, de todos los sectores de la población, terminando estafada por aquellos incultos jóvenes, aquellos jóvenes estafadores. Vi jóvenes universitarias salir de la Universidad de Oriente, acá en Santiago de Cuba, y perder en el llamado entronque de la autopista 42 kilómetros al norte de Santiago de Cuba, a 3 kilómetros de la ciudad de Palma Soriano, perder el poco dinero que llevaban, perder su ropa, su maletín, su reloj, su sortija, y las vi incluso terminar abusadas sexualmente, porque luego estos malhechores les proponían devolverle sus cosas a cambio de que se dejasen ver desnudas, y muchas terminaron creyendo que con solo dejarse ver desnudas iban a recuperar sus pertenencias, y terminaban violadas por estos malhechores. Y siempre me dije, es la misma cosa. Es lo mismo que hacen los individuos como Fidel Castro, Raúl Castro, Chávez, Maduro, Daniel Ortega, Rafael Correa, Lenín Moreno. Es lo mismo a un mayor nivel, a un nivel mucho más alto que lo que hacen los jugadores de las chapitas. ¿Y por qué digo que es lo mismo? Porque de la misma manera que estos estafadores saben que están engañando, que nadie va a ganar con su truco, estos individuos saben que con su política ninguna nación va a alcanzar nunca la felicidad. Ellos saben que con su política de corte comunista, de corte socialista radical, ninguna sociedad prospera, ninguna sociedad alcanza la felicidad. Todo lo contrario, su política llevan a sus respectivos pueblos a vivir en la más profunda miseria, los hunden en la más completa miseria y los terminan privando de todos sus derechos y de todas sus libertades. Ellos saben que a eso van encaminadas sus políticas, que ese es el socialismo que ellos defienden. Recordemos ya aquella temprana alerta que nos dejó José Martí cuando decía que, y voy a parafrasearlo, que dos peligros tenía la idea socialista como tantas otras: el de la lectura extranjeriza, confusa e incompleta, y el de la rabia y la soberbia disimulada de los ambiciosos que para irse levantando en el mundo comienzan por fingirse, para tener hombros sobre los cuales alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. Es decir, comienzan fingiéndose defensores de los desamparados y luego terminan convirtiendo en desamparados, en siervos sumisos a toda la población. Miremos lo que ha pasado con Cuba durante las últimas 6 décadas. Veamos cómo está destruida la nación, la crisis. Luego empecemos por la falta de derechos y libertades, la crisis con la alimentación, la crisis de la vivienda, del transporte, de los servicios, todo colapsado, nada funciona debidamente. Andan buscando una fórmula de leche para niños recién nacidos y camina a la mitad del país y no aparece, y luego a los 15 días te dicen que apareció en una tienda, llega y ya se acabó, o por lo menos la encontraste pero quedan solo 3 latas, o anda buscando una vasija plástica, un cubo plástico en toda la ciudad de Santiago de Cuba. Llegas a 15 tiendas, ninguna tiene un cubo plástico, y por último te dicen en una de las tiendas: mira, no busques más porque nuestra red de tiendas es quien comercializa esas vasijas y no hay en estos momentos. Se está esperando un contenedor. Algo tan sencillo como una vasija plástica, un cubo como le conocemos acá plástico, no existe, a pesar de los altos precios que son vendidos a la población, porque el sistema no funciona, el sistema empobrece, el sistema hunde en la más profunda miseria, y no es invento. Lo desconocen muchísimas personas, por desgracia, muchísimas personas desconocen que
tales políticas empobrecen, llevan a la quiebra, a la ruina total. Las economías solo avanzan, solo progresan, solo se desarrollan cuando hay libertad de mercado, cuando existe una sólida economía de mercado, una economía competitiva. No se equivocó Adam Smith cuando decía que no era de la benevolencia, de las buenas intenciones del cervecero, del panadero y del carnicero de lo que obtenemos buenos productos. Es de su deseo de prosperar, de enriquecerse, de obtener ganancia. Y no quiere decir esto que los seres humanos no tengamos conciencia social, no tengamos corazones nobles y no nos solidaricemos o no hagamos lo que hay que hacer cuando te encuentras con personas que tienen hambre, que tienen necesidades y no pueden cubrir, no pueden costearse los productos alimenticios o las medicinas que necesitan. Para eso existen mecanismos, existen organizaciones caritativas, existen fórmulas para ayudar, socorrer, existen personas de bien e incluso está comprobado que son más caritativos y ayudan más a las personas necesitadas, a las personas de mentalidad conservadora, de mentalidad partidaria de la libre empresa, de las economías libres, de la economía de mercado, que esos mismos que se llaman socialistas y que siempre están fingiendo o dicen estar muy preocupados por el bienestar de los más pobres, de los que no, es decir, de los que menos tienen en nuestras respectivas sociedades. Estos individuos partidarios de las economías centralizadas, estos individuos partidarios de las ideas de Lenin, de Marx, de Fidel Castro, del Che, de Mao Zedong, estos individuos, lo que sí ha demostrado la historia es que, como dice el viejo refrán, el que reparte y reparte se queda con la mayor parte. Estos individuos les gusta este tipo de modelos porque ellos terminan entonces siendo los dueños de todo, son los que tienen todo el control, la autoridad para decidir a quién se le da cada cosa, a quién se reparte, cómo se reparte, y ellos terminan entonces convirtiéndose en unos poderosos individuos que tienen más poder, más riqueza, más bienes en sus manos, bajo su control, que cualquier capitalista en una nación libre y democrática, en una nación con economía de mercado. Por eso, cuando oía este cuadro patético de Diosdado Cabello y este otro señor con las imágenes de Hugo Chávez, Fidel y Maduro detrás, me acordé del juego de la tapita. La primera vez, luego de que vi el juego de las tapitas allá por el año 91-92, me puse a pensar de dónde procedía tal juego, tal estafa. Y en la literatura, la referencia sí que recordé fue que había leído, si mal no recuerdo, en una novela de Pío Baroja titulada El mundo es así. Si mal no recuerdo, estoy seguro fue en una novela de Pío Baroja, pero no estoy completamente seguro si es en la titulada El mundo es así. Leí sobre este tipo de juegos, sobre este tipo de estafa. Luego he visto en el cine que incluso, vamos, no sé hasta dónde la veracidad histórica, los soldados romanos ya jugaban este tipo de juego o algo muy similar con la intención de estafar al incauto que se atreve a apostar con un semejante juego. Y no sé, han pasado muchos años desde que Baroja publicó El mundo es así, han pasado muchos más años desde tiempo del Imperio Romano, han pasado, digamos, cuántos años desde que vi por primera vez a alguien estafar con este juego acá en Cuba a otras personas. Han pasado muchísimos años, pero sin duda siguen personas dejándose estafar con este jueguito de la tapita, y por desgracia, porque es aún más terrible, tiene consecuencias mucho más desastrosas, de mucho mayor alcance, mucho más profundas, las estafas que hacen estos individuos defensores del llamado socialismo del siglo XXI. Estos estafadores causan muchísimos problemas, pero la historia de Cuba, que es un gran ejemplo, no es el único. Tenemos, por desgracia, ahora el ejemplo de Venezuela,
y si no nos ponemos fuertes, si los demócratas de todo el continente, si los demócratas del mundo entero no nos ponemos fuertes y enfrentamos debidamente a estos individuos van a seguir hundiendo pueblos en la más profunda miseria y opresión y van a seguir causando muchísimos problemas. Pero los seres humanos somos así de ingenuos, de incautos, de irresponsables. Por ejemplo, hoy veía a alguien en Telesur que dice ser empresario defendiendo las políticas de Maduro. ¿A quién? ¿A qué persona sana, cuerda, a qué persona responsable, a qué persona honesta se le ocurriría defender las políticas económicas de Maduro, de Fidel Castro, de Raúl Castro, de todos estos individuos de esta izquierda radical, de esta izquierda extrema, de esta izquierda, de estos regímenes de corte comunista? ¿A quién se le ocurriría si la lógica, la simple lógica indica que es lo más empobrecedor, lo más contrario a lo que los pueblos necesitan para vivir con libertad y con bienestar? Pero igual sucede con muchísimos empresarios en el mundo. ¿Les importa a los empresarios en el mundo hacer negocio con una tiranía comunista? No. Hace no mucho tiempo veía la frase, ahora no recuerdo su nombre, de un socialista radical norteamericano que en los años 40, 50, no sé, 60, decía que él con su discurso, él se sentía capaz de con su discurso convencer hoy a un millonario para que financiara una revolución que triunfaría el otro día, que intervendría todo el sábado o el domingo y que el lunes terminaría fusilando al mismo millonario. Es decir, las personas, los seres humanos, la mayoría de los seres humanos somos fáciles de engañar, somos blancos fáciles para los estafadores, ya sean políticos o sean simples jugadores de las tapitas o chapitas. Oímos el discurso, oímos lo que nos proponen, si nos da una ganancia inmediata o aparentemente todo indica que nos va a favorecer de inmediato, podemos caer fácilmente. Hace ya cierto tiempo las motos que montaban, hubo un tiempo en que los represores comunistas en Cuba se movían en autos Lada de fabricación soviética, en motocicletas Urales de fabricación soviética, y los altos jefes podían moverse quizás en un Volga de fabricación soviética. Luego de la caída del bloque comunista empezaron a sustituir sus medios, su técnica, y hace un tiempo empezamos a ver que los represores andaban la mayoría en motocicletas de fabricación japonesa. Una empresa Suzuki japonesa capitalista le vendía o le vende por cantidad a muy buen precio al régimen comunista de los Castro las motos que usan para perseguir y reprimir a los demócratas cubanos. Es así es complejo el mundo. Si los comunistas hubiesen triunfado en el mundo, como terminó por suerte triunfando Occidente, es decir, si la historia hubiese sido al revés y hubiese caído Estados Unidos, hubiese caído Europa Occidental, y quienes se hubiesen alzado, por suerte imposible de que así fuese, por simple lógica tendría que ser imposible, quien se hubiese alzado triunfador hubiese sido la Unión Soviética y todo el bloque comunista, los pocos países que hubiesen quedado con sistemas democráticos hubiesen quebrado, hubiesen colapsado irremediablemente, porque este gran bloque comunista triunfante los hubiese conquistado o como mínimo los hubiese asfixiado completamente. No hubiesen hecho ningún tipo de negocio, no hubiesen tenido el más mínimo comercio con unos pocos países democráticos, si eso hubiese sido la historia. Por suerte son las naciones libres y democráticas, las naciones de economía de mercado, las que prosperan y las que están en capacidad de decidir con quién hacen negocios. Y como son partidarias del libre comercio, no andan haciendo distinción de a quién le venden y a quién no. Por suerte, por lógica, así terminó ocurriendo. Pero si hubiese sido de la otra manera, obvio
que hubiesen sucumbido porque o lo hubiesen conquistado por la fuerza o los hubiesen asfixiado completamente económicamente. Sin embargo, vemos cuántos capitalistas que si los Castro, si Maduro, si Correa, si Ortega pudiesen decapitarlos a todos los terminaban decapitando. Cuántos capitalistas hacen muchísimos negocios con estos individuos hasta un buen día que estos individuos los estafan, los roban, les quitan sus negocios, les cierran sus negocios y los expulsan del país. Hemos estado viendo, vimos las confiscaciones, las nacionalizaciones que el gobierno cubano hizo al principio, ¿no? De que tomasen el poder en la década del 60. Vimos cómo expropiaron a nacionales y extranjeros y hemos estado viendo cómo en Venezuela han expropiado a extranjeros y nacionales, y sabemos que estos individuos, de poder hacerlo, expropiaban a todo el mundo, dejaban a todo el mundo sin sus propiedades, sin sus negocios, sin nada, y todo el mundo tenía que trabajar, como decía José Martí en aquel artículo donde analizaba el ensayo del filósofo inglés Herbert Spencer, el ensayo titulado La futura esclavitud, y Martí también coincidía con Spencer de que semejante sistema a que todo parecía tender en aquellos momentos en Inglaterra, y que por suerte para los ingleses nunca allí triunfó, y por desgracia para los rusos y luego para otros pueblos de Europa Oriental, para los chinos, para los vietnamitas, para los coreanos del norte, para los cubanos, por desgracia ahora para los venezolanos, sí se han adueñado de nuestras naciones. Ese sistema termina, ¿no?, haciendo de todos siervos del Estado, esclavos del Estado, y pone a todo el mundo en función de lo que el Estado quiere que la gente haga. ¿Y el Estado quién es? Como decía aquel rey francés, el Estado es el que está en esos momentos en el poder. Primero en Cuba Fidel Castro, ahora Raúl Castro, primero en Venezuela Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro.